y cada reunión es una oportunidad de poder estar en contacto más profundo con Él. Cada tiempo de adoración no es simplemente cantar, es poderle expresar a Él todo lo que Él es, y cuando lo podemos hacer como cuerpo de Cristo, unidos en un mismo espíritu, dice su palabra, Él está allí en medio y Él está dispuesto a hacer todo lo que se propuso en la vida de cada uno de nosotros, pero depende también de nuestra actitud. Depende de cómo venimos. Si venimos abiertos a poder recibir lo que Él tiene, vamos a recibir. Si venimos distraídos, pensando en otra cosa, probablemente aquello que Dios tiene preparado va a pasar de largo y vamos a tener que esperar más adelante, cuando nuevamente Él pueda hablar a nuestra vida. Así que es muy importante que podamos tener una actitud abierta. En esta noche vamos a hablar acerca de liberados de la cautividad. Vinimos cantando, lo cual es adorar y exaltar al Señor a lo largo de toda esta reunión, hablando sobre la libertad con la que nosotros fuimos hechos libres. La obra de Cristo es para libertad en la vida de cada uno de nosotros. Sin embargo, hay una realidad. A veces no sabemos qué hacer con la libertad y a veces no sabemos vivir en libertad. En tiempo de la esclavitud, cuando vino ese momento en el que la esclavitud fue abolida, muchos inmediatamente aprovecharon la oportunidad, se fueron para otros lados, comenzaron a tener sus emprendimientos, pero otros volvían nuevamente a su lugar de esclavitud porque no sabían qué hacer y otros no creían que la esclavitud se habría abolido. A veces queremos libertad, pero cuando la libertad viene sobre nuestras vidas no sabemos qué hacer. Estamos acostumbrados a menudo a movernos bajo presión o bajo esclavitud. Pero es interesante que hoy podamos entender un poquito estos criterios y podamos ver también la obra de Dios respecto a la libertad en cada uno de nosotros. Algo que es importante que podamos entender siempre es que el hombre fue creado en libertad por Dios y esa libertad tenía un propósito, que el hombre a partir de esa libertad no tuviera ningún condicionamiento para acercarse a Dios. El hombre fue creado libre para volverse al Señor. Y Cristo vino a este mundo e hizo libre al hombre pecador. ¿Para qué? Para que el hombre pueda desde su libertad volverse a Él. El apóstol Pablo dice que la libertad que ustedes tengan no sea ocasión para la carne, o sea, para volverse a atar en esclavitud, sino que puedan moverse como siervos de Dios, como hijos de Dios, como libres. Es importante que podamos aprender a vivir esta libertad. El hombre, lamentablemente, empeñó su libertad por la rebeldía, por buscar algo más grande de lo que tenía. Ya tenía todo lo que necesitaba, pero fue tentado y consideró que había algo más grande a lo cual él podía estar accediendo, una libertad mayor todavía, siendo una trampa para entrar en una esclavitud que sería traducida de generación en generación y de la cual hoy está presente en el hombre. Una esclavitud que implicó que Dios mismo se hiciera hombre en su Hijo para que a través de su muerte esa esclavitud hacia el pecado y hacia la muerte fuera quebrantada y que el hombre ahora pudiera ser libre. Pero algo que tenemos que tener en cuenta, que a partir de Cristo Jesús nosotros somos hechos libres, pero tenemos una inclinación hacia la rebeldía. Tenemos una inclinación hacia la independencia de Dios. Y esa libertad con la que fuimos hechos libres es efectiva y se conserva en nuestras vidas en la medida que nuestra vida espiritual se desarrolla. Pero muchas veces somos descuidados respecto a nuestra vida espiritual y aún una vez que hemos sido hechos libres. Y la realidad es que con una vida espiritual floja, con una vida espiritual pequeña, no podemos vivir la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Inmediatamente estaríamos nuevamente atados a lo viejo, al pecado, al mundo, a nuestra carne.
La vigilancia en nuestra vida espiritual es esencial para poder vivir la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Nosotros vamos a ver a lo largo de la historia que el pueblo de Dios continuamente, siendo un pueblo con un propósito definido, siendo un pueblo que fue hecho libre para poder anunciar las virtudes de Dios, continuamente se ve sujeto nuevamente a esclavitud. Los enemigos prevalecen continuamente sobre este pueblo y este pueblo, siendo libre, siendo victorioso, nuevamente se ve esclavizado por los otros pueblos de la tierra. Hay una razón definida por esto y ellos descuidan lo que Dios les dio para ser libres. De la misma manera nosotros, siendo libres, a veces estamos igual o peor que antes de conocerlo al Señor. Y hay una razón en esto: descuidamos nuestra vida espiritual, descuidamos la palabra de Dios, descuidamos nuestra relación con Dios. Y a veces nosotros creemos como una persona adicta, como una persona que tiene un vicio, diciendo yo lo manejo. Déjame decirte algo: si tu vida espiritual no es fuerte, ni vos ni yo manejamos absolutamente nada, sino todo lo contrario, vamos a ser manejados. Vamos a ser manejados por nuestra naturaleza caída, vamos a ser manejados por el pecado y vamos a ser manejados por este mundo. No tenemos oportunidad si nuestra vida espiritual no es fortalecida de manera continua, y esto es una realidad. La que yo lo manejo, la que yo puedo, es lo mismo, como vuelvo a repetir, la de una persona que dice yo este vicio lo manejo, o yo mañana lo voy a hacer, algo que no quiero hacer ahora y que mañana tampoco lo voy a hacer. Estoy dejando la decisión en un futuro, en una inercia que me va a llevar y no me va a permitir realmente ser libre. Entonces vamos a ver que a lo largo de la historia hay cautiverios para el pueblo de Dios, pero usted se va a sorprender en algo. Y usted probablemente, como yo, nos vamos a preguntar, ¿cómo pudo el pueblo ser esclavo de sus enemigos cuando Dios le advirtió a su pueblo de una manera tan concreta y tan definida? Mire, el pueblo de Dios fue esclavo del imperio egipcio, y usted eso lo conoce. Pero antes de ser esclavo del pueblo egipcio, Dios le habla a Abraham que el pueblo sería esclavizado 400 años. Mire un poquito: Abraham, Isaac, Jacob, luego Moisés. En ese tiempo la historia se transmitía ¿no es cierto?, por escrito, se transmitía de manera verbal, de generación en generación, lo que quiere decir que el pueblo ya estaba advertido de lo que iba a pasar. Simplemente tenían que creer y prestar atención a esa palabra. No dejarse llevar por la inercia y olvidar esa palabra que había sido pronunciada. Lamentablemente la olvidó y el pueblo fue esclavo. Luego el pueblo entra en lo que se conoce como el cautiverio babilónico. El cautiverio babilónico, anteriormente hubo advertencias sobre el pueblo. El profeta Jeremías está hablando que el pueblo, si no se arrepiente, va a entrar en un tiempo de cautiverio. El profeta Jeremías está hablando de lo que va a pasar con anterioridad. Va a hablar de que son 70 años de cautiverio. Mire la exactitud de las cosas. Mire cómo Dios lo advierte. Sin embargo, no hacen caso y caen en cautiverio. Luego la liberación más grande que el hombre recibe de la esclavitud más profunda, que es la del pecado, y es la venida del Mesías. El profeta Daniel profetiza que en 483 años, luego del decreto de Ciro, va a estar el Mesías príncipe. Y por supuesto, cuando el Mesías príncipe vino, prácticamente pasó de largo. Nadie prestó atención. Ahora mire lo fabuloso de todo esto.
Dios lo dice en su palabra, lo habla con anterioridad. Iglesia, a nosotros también. El Señor nos está hablando con anterioridad, todas las cosas. Pero no somos distintos a este pueblo. No somos distintos en nuestra actitud con respecto a su palabra, con respecto a su advertencia. Él dice que viene, iglesia. Él dice que viene como ladrón en la noche. En el momento en el que venga ya no hay más oportunidad. Años hace que la palabra de Dios viene golpeando. Él viene a buscar a su iglesia. Somos advertidos, pero vivimos a veces de la misma manera, no prestando atención a la palabra, no tomándonos de esa advertencia. Ya tenemos antecedentes, ya pasó. Esto va a pasar. Pero a veces vivimos repitiendo la misma historia. Y tenemos la oportunidad, iglesia, de que la historia de nuestra vida cambie. Tenemos la oportunidad de poder prestar atención de manera celosa a la palabra, para que esto no se repita, como se repitió en el pueblo en nuestra vida también. Mire, dentro de estas tres liberaciones, la liberación de la esclavitud babilónica fue algo que me habló de una manera muy profunda. Usted sabe que el Señor le habla al pueblo, que el pueblo tenía que trabajar la tierra 6 años y el último año lo tenía que dar de reposo. La tierra tenía que reposar. Ese año de reposo no iban a trabajar, pero dice la palabra de Dios, mi bendición va a estar y va a sobreabundar todo lo necesario para el sostén de vuestras familias, de vuestro ganado y todo lo que ustedes necesiten. En el antiguo pacto los mandamientos eran condicionales. ¿Qué quiere decir? Si respetaba lo que el Señor decía, había bendición, y si eran rebeldes a lo que el Señor decía, la consecuencia era la maldición. Usted sabe que el pueblo de Dios, desde que recibe el mandamiento hasta el cautiverio babilónico, jamás respetó lo que el Señor les dijo. Aún en los gobiernos de los mejores reyes de Israel, nunca se atrevieron a confiar en Dios un año, entregar a Él ese año. ¿Y sabe qué pasaba si ellos le entregaban ese año al Señor? Iban a experimentar de manera viva la provisión de Dios. ¿Y sabe qué iba a pasar con eso? Su fe se iba a mantener fresca, porque iban a ver la mano de Dios obrar directamente. Pero ellos evitaron eso, metieron carne por brazo, no le dieron reposo a la tierra y lamentablemente fueron reemplazando eso hermoso que Dios les estaba dando, que era depender ese año de Él para que su fe fuera renovada, su consagración fuera renovada. Ellos no lo aceptaron, fueron sustituyendo las cosas, fueron copiando la identidad de los pueblos de la tierra, y todo eso en conjunto a ellos los lleva 70 años de cautiverio. Usted sabe que esos 70 años de cautiverio suman cada año de esos 483 años que ellos no le dieron al Señor. Esos 70 años fue un año por el año que ellos se quedaron. El Señor le estaba dando la oportunidad de experimentarlo a Él de manera viva, y ellos decidieron no hacerlo. ¿Sabés que eso no es muy distinto para nosotros? Hoy Dios, a través de su palabra, a cada uno de nosotros nos está dando la oportunidad de experimentarlo a Él de una manera viva, a través de un acto de fe, a través de poder obedecer esa palabra que no solamente está de manera general, sino que está particularmente para la vida de cada uno de nosotros. Pero por incredulidad no lo hacemos.
Por incredulidad lo postergamos y metemos carne por brazo y nos perdemos el poder participar de la mano de Dios obrar. Yo doy gracias a Dios por la manera en la que Él nos está llevando a África. Doy gracias porque realmente uno tiene que obedecer simplemente cuando Él habla. No hay recursos, no hay nada. Pero cuando uno comienza a marchar en lo que Él habla, la cosa comienza a suceder. No es un invento nuestro. La Gran Comisión dice que la iglesia ha de predicar el evangelio, hacer discípulos y llevar la palabra hasta lo último de la tierra. Cuando vos le decís, sí Señor, yo quiero, el Señor dice, bueno, ahora yo los voy a empezar a guiar. Pero Señor, no hay recursos, eso déjalo a mí. Vos hacés lo que yo te voy diciendo. Y cuando su palabra se pronuncia y vos respondés a esa palabra, la cosa pasa. Y lo más hermoso, ¿sabés qué es? Que vivís de una manera renovada esa experiencia con el Dios vivo. Dios quiere darte esa experiencia, pero está postergada en muchos de ustedes, porque no se animan a dar ese paso de fe. Porque piensan que van a perder si le entregan ese tiempo, ese año de reposo que el pueblo jamás le entregó. Y de esa manera postergamos una experiencia, esa experiencia que cada uno de ustedes busca y muchas veces la busca que venga de una manera automática en el culto. No, esa experiencia, ¿sabés cuándo va a venir? Cuando vos respondas a lo que el Señor te está llamando, a lo que el Señor te está desafiando. Cuando des ese paso de fe sobre el vacío, te vas a dar cuenta que la mano de Él te va a sostener. Vas a tener una experiencia viva y vas a tener un avivamiento espiritual en tu vida. Esa es la libertad a la que el Señor nos llamó. Ahora bien, lamentablemente el pueblo de alguna manera sufrió las consecuencias. Pero algo que fue espectacular y que sigue siendo espectacular es como Dios lidera a su pueblo. Y yo en esta noche quiero hablar acerca de 3 formas en las que Dios obró para la liberación de su pueblo cautivo. Probablemente en alguna de estas formas nos vamos a poder ver reflejados nosotros también. Vamos a ir primeramente a la palabra de Dios, Salmo 126, del 1 al 3. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanzas. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Hasta ahí la palabra de Dios. Cuando el pueblo quiso hacer las cosas a su manera, cuando el pueblo no quiso ser como los demás pueblos de la tierra, Dios permitió. Pero ¿saben con qué se encontró el pueblo de Dios? Cuando quiso ser igual a los demás pueblos de la tierra, eso no fue beneficioso para ellos. Los demás pueblos de la tierra se apoderaron de ellos, los demás pueblos de la tierra robaron su identidad, quitaron el cántico que ellos tenían a Dios de su boca y simplemente los hicieron esclavos. Hay cosas que anhelamos con todo nuestro corazón que pensamos que nos van a dar lo que Dios nos quiere dar. Y el día que la alcanzamos nos damos cuenta que lo único que hacen es robar nuestra identidad, arrebatar nuestro cántico hacia el Señor y secarnos. Pero en cada lugar el Señor, luego de un tiempo determinado, apareció de una manera maravillosa, liberó a su pueblo. Uno de los aspectos que me gustó de cómo lo hizo, lo tenemos en Jeremías 29, 10 al 11. Y es que Dios despierta la palabra y su presencia hacia el pueblo. Dice la palabra de Dios, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré. Despertaré sobre vosotros mi buena palabra,
para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para dar el fin que esperáis. Entonces este pueblo que le fue arrebatado el cántico, que le fue arrebatado el gozo, ahora simplemente están trabajando con un límite en su vida, porque más de ahí no pueden pasar, lejos de su tierra, pero sobre todo lejos de su propósito. Ahora el Señor dice, va a haber un momento. Ese momento yo los voy a visitar y yo voy a despertar mi buena palabra. Pero si vos prestás atención, te vas a dar cuenta de algo. Durante el tiempo de Jeremías, cada profeta anunciaba la palabra al pueblo. ¿Y sabes lo que pasó con el pueblo? El pueblo se acostumbró a escuchar. El pueblo se acostumbró a hacer de la presencia de Dios algo insignificante, algo relativo, algo que no tenía. Menospreció la palabra y la presencia de Dios. Y hoy no es distinto, iglesia. Hoy tenemos más palabra de Dios que la que cualquiera de los apóstoles tuvo en esa época, que la que cualquiera de los profetas tenía en esa época. Tenemos estudios de lo que usted pida, tenemos conocimiento originales, tenemos todo lo que usted pida. Dios ha visitado a su iglesia continuamente con su Espíritu Santo, pero hemos hecho de eso algo común. No dejamos que el Señor a través de eso hable a nuestras vidas, dirija nuestras vidas. Lo hicimos algo común y algo religioso, algo hueco. Entonces no tiene sentido. ¿Y sabés qué pasa? Cuando yo menosprecio la presencia de Dios, que me parece ya que es algo normal, cuando la palabra de Dios que escucho ya es algo normal, me endurezco. Voy perdiendo el sentido de las cosas. Voy perdiendo el sentido de su presencia, el desafío de su palabra a mi vida. Vengo a la iglesia y salgo de la misma manera en la que vine. Aunque la palabra me esté desafiando a tomar decisiones, a volverme a Él, salgo de la misma manera en la que entré. Pero el tiempo de cautiverio hizo que ni la presencia del Señor pudiera ser percibida y no había palabra revelada para el pueblo. Y a veces el hombre en su naturaleza caída como hijo del rigor, le tiene que faltar algo para que lo valore. Durante ese tiempo que le faltó la presencia y le faltó la palabra, lo preparó ¿para qué? Para volverla a recibir, pero ahora sí valorarla. A veces pasa en nuestra vida eso, iglesia. Lo tenemos todo en Él. Nos cansamos, nos acostumbramos, tomamos otros caminos. Y cuando tomamos otros caminos, perdemos. No sentimos su presencia, no tenemos su palabra revelada y comienza a ser adentro nuestro el efecto inverso. Empezamos a desear lo que algún día tuvimos. Entonces el Señor nos permite esperar el tiempo y cuando llega el momento adecuado, Él dice, yo voy a despertar mi palabra, yo voy a volverte a visitar. Ahora pasa algo distinto, ahora yo tengo ganas, ahora yo estoy esperando. Antes lo daba como algo común, ni me interesaba, lo menospreciaba. ¿Cómo lo hizo el Señor? El Señor no despierta a un solo hombre. El Señor despierta a su iglesia. Despertó y visitó a Ciro. ¿Qué era Ciro? Un rey pagano. Imposible que un hombre de esta calaña pudiera decir a un pueblo, vuelvan y edifiquen su ciudad. Bueno, dice la palabra de Dios que despertó el espíritu de Ciro. Despertó el espíritu de líderes que dijeron, no puede seguir esto así. Somos un pueblo con un propósito y estamos siendo esclavos de Babilonia. Estamos tomando sus ídolos, nuestros hijos se están perdiendo. Fue despertado el espíritu en los líderes. A veces es necesario, iglesia, que nuestro espíritu se despierte a la realidad que estamos viviendo. Los tiempos no son buenos y a veces estamos dormidos a esta realidad. Que el Señor nos visite no es para tener una sensación linda, es para que su presencia se haga manifiesta y nuestros sentidos espirituales puedan abrirse a la realidad del tiempo que estamos viviendo.
Despertó a los líderes, despertó también a los líderes de las casas paternas, despertó también al pueblo, los despertó a todos. Porque la obra de Dios no se hace con un hombre despierto, se hace con un pueblo despierto. Se hace con una iglesia despierta. Iglesia, necesitamos la liberación de parte del Señor a partir de su presencia, a partir de su palabra. Hoy el Señor a muchos quiere liberar a partir de su presencia y de su palabra, pero los corazones están cerrados, están endurecidos, estamos acostumbrados. No es necesario prolongar un tiempo innecesario. Él está esperando para que el corazón esté preparado y Él pueda traer su presencia y despertar su palabra en nuestra vida. ¿Quiere escuchar cómo habla un hombre que fue despertado por la palabra de Dios? Salmo 119, versículo 24. Pues tus testimonios son mi delicia. Tu palabra, Señor, es mi delicia. Hay un montón de cosas lindas, pero cuando tu palabra se revela en mi corazón, no hay nada, Señor, como eso. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Señor, estoy destruido. Interiormente estoy drenado. No doy más. No te pido que las cosas cambien. Te pido solamente que me levantes con tu palabra. Revela tu palabra a mi vida porque es lo que necesito para levantarme. Versículo 28. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. No dame una vida de escape. No solucioname el asunto que me tiene medio loquito. Sustentame, Señor, en medio de esta situación con tu palabra. Versículo 37 y 38. Aparta mis ojos, que no vea la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Eso es un hombre despierto por la palabra y la presencia de Dios. Es cierto, Señor, necesito que ocurran un montón de cosas en mi vida, pero lo que más necesito, que despiertes tu palabra en mí. Señor, avívame, Señor, renuévame, Señor, susténtame según tu palabra. El Señor quiere hacer esto en la vida de cada uno de nosotros, pero no tengamos una actitud indiferente que nos lleve a un cautiverio, que nos lleve a un lugar hasta que realmente reconozcamos, entendamos y después lo que teníamos a mano, digamos, Señor, tráelo a mi vida. Aprovecha hoy lo que el Señor te está dando. Aprovecha hoy su palabra, su presencia. Hoy es el día. Amén. Segundo aspecto de liberación, una obra providencial. ¿Qué es una obra providencial? Cuando sucede algo. Lo que todos queremos, que algo suceda. Acordate siempre, hay cosas que van a suceder afuera. Lo más importante es que primero sucedan adentro. Necesitamos que las cosas sucedan adentro nuestro y también afuera. Si solamente pasa afuera, tal vez no tengamos la capacitación para poderlo aprovechar de la forma correcta. Si solo pasa adentro, afuera queda algo inconcluso. Dios quiere obrar adentro tuyo y afuera. Sofonías 3:20, una obra providencial. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré. Yo pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra. Cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Este pueblo está cautivo y este cautiverio es un proceso formativo para el pueblo. Cuando Dios toma a alguien como hijo, lo forma.
Esas cosas que nos parecen contrarias, esas cosas que nos parecen aburridas, esas cosas que nosotros no queremos, son aquellas cosas mediante las cuales Dios forma un carácter espiritual en la vida de cada uno de nosotros. Muchas veces queremos venir a la iglesia para sensaciones y queremos vivir por medio de sensaciones. Y la realidad es que la sensación no edifica nada, la sensación no forma carácter, la sensación no nos capacita para tomar ningún tipo de desafío. Y cuando la sensación no está presente, se desvanece todo lo que hemos querido edificar. Pero Dios no quiere darnos sensaciones, Dios quiere darnos su espíritu y quiere darnos un carácter espiritual. Entonces Él forma nuestra vida y nos trata como lo trató a este pueblo durante la cautividad. Pero esto tiene una fecha de culminación. ¿Y sabes qué pasa cuando esto termina? Hay una providencia tremenda. Cuando esto termina, el pueblo es liberado. Cuando esto termina, un rey pagano dicen, vuelvan a su ciudad y construyan. ¿Qué? 70 años. ¿Y ahora qué pasó? Muchas veces en nuestras vidas tomamos la actitud equivocada durante los procesos. Y durante los procesos nos acomodamos y no lo tomamos como algo temporal, formativo en nuestra vida, sino como algo definitivo. Y le damos mal uso a ese tiempo de preparación, porque nos quedamos a vivir en ese tiempo. Nos salió algo mal y nos quedamos a vivir en el pasado. Algo no salió y nos quedamos en la frustración, nos equivocamos y nos quedamos en el temor y no nos animamos a continuar y nos quedamos ahí, a vivir ahí. Pero ¿sabes qué pasa? Viene el tiempo de la providencia y en el tiempo de la providencia va a ocurrir una situación distinta que vos ni siquiera te imaginás. Pero cuidado, porque si el tiempo de formación no lo hicimos de la manera correcta, no vamos a poder entrar en esa providencia. Aunque se presente delante nuestro, no vamos a tener la fuerza para entrar. Esto fue lo que pasó con el pueblo de Dios. En el desierto fue formado, pero nunca tomó esta formación de manera seria. Cada vez que había un problema se quejaba y quería volver de nuevo a Egipto. Cuando la providencia se presentó de una manera espectacular, ya están listos para entrar, entren en la tierra, no pudieron entrar, porque no habían hecho el proceso. Qué distinto José, que habiendo hecho un proceso limpio, la providencia apareció en su vida. José te llama a Faraón para que le interpretes el sueño. José ya estaba listo, estaba preparado, porque no era solamente interpretar el sueño de Faraón, era también perdonar la vida de sus hermanos, que serían las futuras tribus de Israel. Él había hecho un proceso limpio y él pudo entrar en esa nueva experiencia. A veces nosotros queremos la nueva experiencia y viene, porque es la parte final del trato, pero es muy importante cómo haces ese trato. Si no lo haces de la manera correcta, no vas a estar preparado. Mirá, Segunda de Reyes 7, 1 y 2. Dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a esta hora valdrá el seah de flor de harina un siclo, 2 seas de cebada un siclo, a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciere ahora ventana en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ellos. La situación era tétrica. La situación parecía imposible de ser resuelta. Pero el hombre de Dios está diciendo, mañana esto se resuelve. Ahora, este hombre, que evidentemente no entendió por qué razón el pueblo estaba pasando eso, que era un tiempo de preparación, no lo entendió y en su incredulidad se burló del profeta. ¿Acaso Dios va a hacer esto mañana? Y a veces nosotros, inconscientemente, tenemos esta burla en nuestro corazón. ¿Qué? ¿Dios va a hacer esto? ¿Dios puede hacer esto?
Iglesia, más vale que lo va a hacer y que lo puede hacer. El problema no es que Él lo haga, el problema es, ¿estás preparado para entrar en eso? ¿Hiciste el ciclo de la manera correcta que ahora te capacite a entrar en esa gran oportunidad? Vos sabés que muchos del pueblo que estaban cautivos, cuando se abrió la puerta, se quedaron en Babilonia. ¿Por qué? Porque hicieron de ese lugar, que era un lugar transitorio, un hábitat de mucho tiempo. Decidieron vivir en ese lugar que era un lugar de paso. Armaron sus pequeñas economías, sus pequeños intereses, sus pequeños dioses, pero de ahí a poco tiempo Babilonia fue juzgada junto con los que se quedaron también. Entonces, hoy por hoy, cada uno de nosotros estamos siendo tratados, pero a veces perdemos la expectativa de lo que el Señor va a hacer, de esa providencia que va a aparecer sobre tu vida como esa gran oportunidad. Y si hiciste el proceso de la manera correcta, vas a entrar y vas a pasar a esa nueva etapa que el Señor preparó para tu vida. Amén. No pierdas la fe de esa providencia que va a aparecer sobre tu vida. Pero hacé mientras la esperás bien el proceso. Te está costando morir a un montón de cosas. Morí con la expectativa de esa providencia que el Señor tiene preparada para tu vida. Y finalmente, acá yo puse dos promesas respecto a esta expectativa que me encantaron. Miqueas 7:11, el Señor le decía a su pueblo, viene el día en que se edificarán tus muros, aquel día se extenderán tus límites. Era imposible que el pueblo lo pudiera creer, porque estaba cautivo, estaba encerrado, pero el Señor le está diciendo, no importa cómo estés ahora, prepárate, acomodá todo, porque vienen días en que esos escombros que vos estás viendo se van a convertir en muros. Esa estrechez en la que vos estás ahora encerrado se va a convertir en una expansión que vos ni siquiera te imaginás. En el 15, yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. Ese pueblo estaba resignado, estaba detenido. El Señor le está diciendo, ¿te acordás de la historia de Egipto? ¿Te acordás de esos hechos fabulosos? Bueno, yo voy a hacer exactamente lo mismo. En tu tiempo, en el momento en el que vos ahora estás viviendo. Voy a repetir lo que hice en Egipto, lo voy a repetir en tu vida. Lo que Él ha hecho a lo largo de la historia, lo va a repetir en la vida de cada uno de nosotros. Es tiempo de despertarnos de ese sueño, de esa resignación y tener las expectativas apropiadas de que Él va a cambiar. ¿Qué tiene que cambiar? Tu esposa, tu esposo, tu hijo, tu economía. ¿Qué tiene que pasar? Bueno, va a pasar. Va a pasar lo que Él se propuso. Los pensamientos de bien de Él van a suceder. El asunto que a vos te encuentre en el lugar correcto. Si no te dejaste tratar en este tiempo, tal vez va a aparecer tu esposa, pero te vas a volver a enojar de nuevo con ella y vas a repetir lo mismo. Van a aparecer tus hijos que van a venir, pero le vas a hacer de tropiezo a tus hijos. Va a aparecer una economía nueva, pero nunca te dejaste tratar en tu administración. Y como eso, mil cosas. La providencia viene y eso no es el problema. Dios va a hacer su parte, el problema es que nosotros hagamos la nuestra. Amén. Y finalmente, esta es la que más me gusta a mí, y es una unción creciente. Siempre creemos que la liberación está de afuera, pero la liberación es de adentro. Lo que está atado no es lo físico, lo que está atado es el corazón del hombre. Y para que el hombre sea realmente libre, primeramente, tiene que ser liberado en su interior. Por eso no interpretaron cuando Cristo vino, ellos querían ser liberados del imperio romano, pero la realidad es que ellos estaban atados al pecado, atados a la hipocresía, y Cristo vino para liberar primeramente el corazón y el espíritu de su pueblo, para que luego sí pudieran cumplir su propósito. A veces nosotros damos por hecho que adentro estamos bien y que está todo bien,
y que la liberación tiene que ser de afuera. Pero Él está diciendo algo muy específico con respecto a esta liberación. Y yo lo quiero leer. Isaías 10:27. Y acaecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá delante de la unción. Esta continuidad en el pueblo de repetir siempre lo mismo tenía que ver con algo que nos es común a cada uno de nosotros, y es la iniquidad de nuestro corazón. Cuando el profeta Jeremías, o el Señor, mejor dicho, habla a través del profeta Jeremías a su pueblo, dice que esa iniquidad estaba esculpida en el corazón, estaba grabada en el corazón. Esa iniquidad es la tendencia que cada uno de nosotros tenemos hacia la independencia de Dios. Unos por un lado, otros por el otro, pero la realidad es que eso está grabado en el corazón. Y como dije en un principio, si no hay un desarrollo espiritual en nuestra vida, no tenemos oportunidad. Muchas de esas iniquidades las heredamos de nuestras madres, de nuestros padres, van pasando de generación en generación. ¿Por qué? Porque está en la biología. Y si realmente no hay una operación espiritual, no somos libres y repetimos los mismos ciclos. Por eso la palabra del Señor nos dice, si el Hijo del Hombre os liberare, seréis verdaderamente libres, no solamente del pecado, sino del control de esa raíz que está adentro nuestro. Mire el pueblo de Dios, generación tras generación, idolatría, 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 generación tras generación, hasta que luego del cautiverio, ¿qué pasó? La idolatría salió, fue arrancada. ¿Por qué? Porque fue tratada la iniquidad. Ahora, ¿cómo es tratada la iniquidad? Y acá el Señor lo está dando en un detalle. Es la unción. La unción va a comenzar a llenar el espíritu de mi pueblo. Y ese yugo, que es el límite. ¿Por qué es un yugo? Cuando Dios trata nuestras vidas, es un límite para que no sigamos haciendo lo que nos parece, no nos sigamos enterrando hasta acá arriba. Entonces en su amor el Señor pone un yugo que nos limite para que Él pueda hacer su obra. ¿Y sabes qué pasa? Mientras Él te limita, la unción comienza a derramarse dentro tuyo. Y la unción comienza a trabajar sobre el yugo. Y el yugo se termina pudriendo, porque la unción del Espíritu Santo adentro tuyo rebalsa. ¿Y sabes qué pasa cuando rebalsa? Tu corazón no es el mismo. Tu corazón fue transformado. Tu corazón fue cambiado. La idolatría que siempre marcó generación tras generación ya no se marca más. Ya no está más presente. ¿Por qué? Porque la unción de Dios liberó el corazón de cada uno de nosotros. La palabra de Dios dice que la unción del Santo está en cada uno de nosotros. Ahora, cuidado con esto, porque esto da lugar a muchas cosas. Y no necesitáis que nadie os enseñe. Cuidado con esto. Cuando dice no necesitas que nadie nos enseñe, no es que no tengamos que tener pastores, maestros, que tengamos que aprender de hombres y mujeres de Dios. Cuando dice no tenés necesidad que nadie os enseñe, es en aquellas cosas pequeñas que nos toca vivir a cada uno de nosotros y que el Espíritu Santo está diciendo, esto no. Para los demás capaz que sí, pero para vos no. Esto no te lo puede enseñar una persona, eso te lo enseña el Espíritu Santo cuando está hablando a tu vida, cuando está tocando tu conciencia. Cuando te está marcando aquello que vos vas a hacer, que decís, esto está mal, y estás hablando adentro tuyo, pero bueno, avanzo, y el Espíritu Santo dice, no lo hagas. Te enseña desde adentro, porque la unción ya está. Lo que pasa es que la iniquidad era tan fuerte, que la iniquidad prevalecía, pero ahora la unción comienza a llenar el interior del pueblo. Y esto empieza a romper el yugo, y esto comienza a renovar, y el temor de Dios empieza ahora a ser el tesoro del corazón del pueblo. ¿Qué perdió el pueblo? ¿Qué perdemos nosotros, iglesia? El temor de Dios. ¿Sabés qué es perder el temor de Dios? Menospreciar su palabra, menospreciar su presencia,
menospreciar la dirección del Espíritu Santo, suplantar todo esto por nuestro razonamiento natural, nuestra propia prudencia y constrictar de esa manera al Espíritu Santo. Pero la unción ahora comienza a traer temor de Dios. ¿Qué es temor de Dios? Consideración de la magnificencia del Señor. Ahora lo perdí, en el cautiverio perdí lo más precioso de mi vida. Ahora, ¿qué pasa? Tengo temor de volverlo a perder de nuevo. No soy un religioso que cumple reglas. Soy una persona que ama a Dios y tiene temor ahora de perder ese tesoro tan grande que algún día perdí. Y dice que el temor de Dios iba a guardar el corazón de ellos. Ese cuidado que quiero tener a lo que recibí va a guardar mi corazón ¿de qué? De la iniquidad que me llevaba antes a la rebeldía. Me va a dar un camino, no mis propios caminos. Ese camino de la voz que está atrás mío y me dice, no dobles ni a derecha ni a izquierda. Esa unción es la que va a romper el yugo. Esa unción es la que va a arrancar la iniquidad del corazón de cada uno de nosotros. Esa unción es la que nos va a permitir vivir en esa libertad soberana que el Señor nos da. Y finalmente, ¿querés conocer la palabra de un hombre que fue liberado no de un cautiverio externo, sino del cautiverio más feo de todos, que es el de adentro, que es el de corazón? ¿Querés escuchar las palabras de su liberación? Fue David, después de haber sido liberado de su pecado. Él dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto en mí. Señor, yo me conozco. Señor, yo sé lo que soy. Y por lo que soy perdí. Señor, esta unción nueva, que por favor me cambie porque no quiero perder lo que tú me has dado. No me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Señor, disfruté ese Espíritu en un momento. Disfruté esa plenitud adentro mío. Pero cuando miré la ventana y quise satisfacer mis deseos y para tapar eso hice matar a una persona. Y cuando hice todo eso, perdí, Señor, tu Espíritu. Por favor, ahora que me lo devolviste, no me lo saques nunca más de ti. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti. Si todo esto simplemente se limitara a nosotros, sería un sermón egocéntrico y nos iríamos con una sensación personal, pero todo esto tiene un propósito. Esa liberación que Dios quiere traer sobre nuestra vida no tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con personas que están esperando tu liberación porque necesitan escuchar lo que vos tenés, porque se están muriendo, porque están clamando como clamé yo en algún momento mientras tenía amigos que eran cristianos carnales, que yo no sabía, que yo era un mundano. Nunca en su vida me hablaron del Señor y cada noche mía era un llanto delante de Dios y aunque no lo conocía a Dios, le pedía por favor que me ayudara a salir de donde estaba. Y ese mismo clamor está presente en la vida de tu vecino, en la vida de tus amigos, en la vida de todas las personas que tenés alrededor tuyo que no tienen lo que vos tenés. Esto es un asunto de tiempo, iglesia. No es solamente por vos, es por un mundo que se está perdiendo. Y cuando Cristo quiso salvar al mundo, pensó en su iglesia. Y vos sos su iglesia. Vos sos el medio que el Señor usa para poder salvar al perdido.
pero tiene que haber liberación en tu vida de una vez por todas. Y parte de esa liberación es poder anunciar al transgresor que se está perdiendo sin Cristo. Parte de lo que necesitamos es salir de nosotros mismos y abrirnos en amor al semejante. Es entender que si nosotros callamos, ¿quién les va a predicar? ¿Quién les va a hablar del Señor? ¿Cómo se van a salvar? Somos nosotros, iglesia. Somos nosotros los que tenemos que escuchar, que no tenemos que hacer oídos sordos, que tenemos que terminar con esos tiempos y no demorar innecesariamente esos periodos que me van a terminar sino haciendo perder en el desierto. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón constricto y humillado no desperdiciarás tú, oh Dios. La copa de David de unción aquí está llena. Mientras yo moría interiormente, hacía un montón de ritos huecos, ritos vacíos, holocaustos que a vos ni siquiera te interesaban. Pero ahora, Señor, entiendo que lo que a vos te interesa es mi espíritu quebrantado. Es que realmente después de todo esto, la humildad pueda estar llenando mi vida y pueda estar diciendo, Señor, yo te necesito a vos. Señor, yo solo no puedo. Señor mío, yo si tu espíritu no llena mi vida con tu unción, yo no puedo. Si vos no me cambiás de adentro y tocas las cosas de afuera, yo no puedo. Pero Él te dice, presta atención a mi palabra. Presta atención a aquello que desde los tiempos antiguos vengo hablando. Esto no es un chiste. Se lo dije a mi pueblo antes que fuera esclavo. Se lo dije a mi pueblo antes que cayera en cautiverio. Se lo dije a mi pueblo que yo iba a llegar a través de mi Hijo. Y se lo estoy diciendo a mi pueblo, que yo vengo a buscar mi iglesia. Es tiempo de levantarnos del cautiverio. Es tiempo de despertarnos a la presencia y a la palabra del Señor. Es tiempo de que el yugo se pudra, porque hemos abierto nuestro corazón de una manera tan grande que la unción del Señor rebasa nuestras vidas. Te invito a ponerte de pie.